¿Qué tal, amigos del Legado Deportivo? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda Pato Saldívar como cada semana con un invitado muy especial. Él es un periodista que tiene prácticamente todo el recorrido habido y por haber en los medios de comunicación mexicanos, que prácticamente se hizo más que famoso durante la época de Imevisión, la transición a TV Azteca, trabajando con José Ramón Fernández y una cantidad de monstruos del periodismo deportivo que vaya, es impresionante. Así es que quiero darle la bienvenida a Toño Moreno, que está con nosotros esta tarde en Legado Deportivo. Mi querido Toño, te agradezco tu tiempo, la verdad, una persona súper sencilla, súper amable y que nos dijo que sí inmediatamente, y eso se agradece para este proyecto que va empezando y que, bueno, pues la verdad es que súper gustosos de tener personajes como tú en estos micrófonos. ¿Cómo estás? Hola Pato, me da gusto saludarte, a ti, a todos los amigos del Legado Deportivo. La verdad es que muy contento, me gusta mucho platicar con toda la gente que ahora las plataformas, mira, antes nos invitaban a algún lugar y nos pagaban el boleto del avión y nos invitaban a un programa o a un congreso, a una plática, etcétera, y decías, caray, ¿cuánto tiempo me va a llegar a llevar? Ahora es muy fácil, afortunadamente, con ese tema de las plataformas y a tus órdenes. Y cómo ha cambiado el asunto desde aquellas épocas donde llegabas prácticamente a Imevisión siendo un novato, en el 85, si no me equivoco, y empezabas, ¿cómo era antes la situación? Que andabas con tu grabadora, tenías que cargar un portafolios para hacer una entrevista, y hoy en día con tu teléfono haces todo y prácticamente estás listo, ¿no? Tal cual. Bueno, es que mira, a mí me tocó, Pato, las transiciones. A mí me tocó trabajar con Fernando Marcos, ¿no? Con Alberto Fabris, con José Ramón Fernández, con Rolo Bañanos, con Carlos Albert, con el papá de Emilio Fernando Alonso, con don Fernando, yo te decía, y con una generación de periodistas que a lo mejor a ellos les tocó solamente radio y ver nacer la tele. A mí me tocó radio, tele, prensa y ver nacer internet. Entonces, ahora que yo trabajo con jóvenes, con chavos, digo, podrían ser mis hijos, los cuates con los que yo trabajo ahora, por ejemplo, en Claro Sports y algunos otros medios, pues más que yo enseñarles, yo les aprendo. Porque cuando yo platico, como bien dices tú, que yo hacía mis entrevistas en una grabadora de cassette, que yo iba a un teléfono público para enviar desde ahí mis sonidos, que si yo me iba a una gira o a un viaje a provincia o fuera de México, tenía que pedir una llamada por operadora por cobrar, o tenía que dictar mi nota porque era muy difícil que el fax se fuera rápidamente. O sea, cosas que hoy en día son historia y que, como bien comentas, un teléfono es una unidad móvil. Puedes transmitir video, enviar fotografías, textos, audios, grabaciones, este tipo de enlaces. Entonces, ¿qué nos depara el futuro? ¿Cómo será en 20 años todo esto? Y se van a reír de nosotros, nuestros nietos, cuando les platiques esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Sí, cómo ha cambiado mucho. Incluso las televisoras, algunas ya han ido hasta quitando camarógrafos dentro de sus nóminas, que también es triste, pero pues la gente se tiene que modernizar y tiene que ir, pues ahora sí que adecuándose a lo que pide hoy la tecnología, ¿no? Oye, mi Toño, pues me encantaría conocer tu trayectoria, tu vida. ¿Cómo empieza Toño Moreno en su infancia? ¿Eras futbolero? ¿Te gustaba otro tipo de deportes? ¿En dónde vivías? ¿Dónde salías a patear el balón con los cuates? ¿De dónde eres? Bueno, mira, yo soy chilango, yo soy del Distrito Federal, aunque hace 10 años que alterné ya mi lugar para vivir con Pachuca. Estoy ahora aquí en mi oficina del Salón de la Fama en Pachuca, donde sigo también teniendo el cargo de director ejecutivo, pero vivo todavía mi familia, mi esposa, mis hijos, que estuvieron aquí conmigo en Pachuca, vivimos juntos casi 10 años. Recientemente, y el tema de pandemia nos volvió a unir en la Ciudad de México. Yo vengo aquí 3 días, el resto de la semana yo estoy en la Ciudad de México, donde siempre viví, crecí. Yo soy de una colonia, la colonia Popotla, muy cerca del viejo árbol de la noche triste, del ex colegio militar, de la zona de Tacuba, de Clavería. Clavería es la colonia de José José, por decir alguna situación. Y entonces yo fui un chavo de una colonia normal, de una clase media, que iba a escuelas de gobierno, tanto a la primaria, la secundaria, y luego entré a la UNAM para estudiar ciencias de la comunicación. Como todo chavo, cuando yo tenía 8 o 10 años, me encantaba el fútbol y yo me creía Enrique Borja, Wow. porque yo admiraba la personalidad de Enrique. No es que tal le fuera yo a la América, yo admiraba a Borja.
y Borja con la selección o Borja con el América. No me tocó, yo era muy chavito cuando estaba en Pumas, me tocó el Borja goleador del América, y aparte te ubiqué mucho en las colonias porque vecina a la colonia que yo vivía estaba la colonia de San Cosme, Okay. y Enrique puso una tienda de deportes ahí. Entonces yo tomaba el metro, 4 o 5 estaciones, y llegaba a la tienda de Enrique Borja con el simple hecho de ver que yo sabía 1 o 2 días él iba a atender personalmente su tienda. Entonces, pues yo ahí conocer a Borja, verlo de lejos, algún día de cumpleaños, conseguí que mi papá me comprara un balón en la tienda de Borja e ir el día que estaba Enrique y me lo autografiara. Entonces, yo crecí como un niño que jugaba en la calle todavía, las coladeritas o en un parque, el plan sexenal, había partidos y cáscaras de fútbol. Luego ya cuando entré a secundaria y en prepa más formal, un equipo en una liga. Pero yo me moría por el fútbol, pero no era tan bueno. Yo era rápido, era muy delgado en aquel entonces y yo era extremo derecho y me escapaba con el balón y metía los centros. Entonces, bueno, vivía para el fútbol y me gustaba mucho dibujar, me gustaba mucho hacer mis periódicos, hacía mis encabezados, mis dibujos de lo que sería la fotografía del periódico y se lo vendía a mi papá, ¿no? A los 10, 12 años, yo los domingos hacía el periódico con todas las notas que ya había visto, con la corrida de toros que había sucedido, con el partido de fútbol, en los resultados, etcétera. Y el domingo en la noche yo le vendía a mi papá el periódico, entonces conservo todavía algunos de esos recuerdos. Y para resumirte todo, tuve una infancia muy feliz en la que solamente pensaba en el fútbol. Wow. No, padrísimo. La verdad es que recordar es volver a vivirlo, ¿a poco no? Y bueno, empiezas a crecer, obviamente, pues ligado a ese gusto por el fútbol, porque aparte eres caricaturista, una de las facetas que mucha gente quizá desconozca de ti. Y pues bueno, empezando desde chiquito, prácticamente fuiste agarrando callo y de ahí viene una etapa que a mí en lo personal, porque soy Puma de corazón, quiero que lo sepas. Bien hecho. Exactamente. Viene un acercamiento tuyo con la sala de prensa del equipo de la UNAM en la época, pues prácticamente dorada del club, cuando empezaba a crear esa pues hegemonía, digamos, con Hugo Sánchez y con toda esa generación de superfutbolistas, y tú bien chavo empezaste a acercarte a ellos. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo te dejaban entrar? ¿Cómo estuvo ese asunto? Porque después ya fuiste parte de la dirección de prensa del equipo de los Pumas y todo por una coincidencia, ¿no? Del destino. Pues sí, mira, realmente yo te resumía cuando iba niño, secundaria, la prepa y todo, que entro a la UNAM a estudiar en prepa 6, y yo me la pasaba esperando a que ahora terminaban las clases para irme a jugar fútbol con el equipo de la prepa o con mis cuates a Chapultepec. Y entonces acostumbrábamos en aquel entonces, no puedo decir que no, las clásicas pintas, el decir, mañana nos vamos a entrenar a ver al América, otro día a los Pumas, o sea, todo era alrededor del fútbol. Ya comentaste tú mi facilidad para escribir, para hacer notas, para hacer dibujos, pues creativo, no puedo decir que no, yo era en aquella época, y te platicaba de un periódico que hacía yo a los 10, 12 años, lo cual perfiló que mi carrera, la que yo estudié, fuera la de ciencias de la comunicación. En mi familia nadie era periodista, mi papá era contador, mi mamá ama de casa, mis tíos otras cosas. Entonces, ¿por qué se me metió el gusanito de ser periodista? No lo sé, pero yo decía, si me gusta el fútbol y yo veo que les pagan a los periodistas que van a cubrir los entrenamientos, yo voy por gusto, ellos es su trabajo y les pagan, y luego empecé yo a darme cuenta que era una profesión, una carrera en la que también te tienes que preparar. Pero sí, se dieron algunas coincidencias, si así lo quieres ver, cuando yo estaba en la Facultad de Ciencias Políticas, estudiando ya comunicación, conocí a Alfredo Ruiz, que también es comentarista, y Alfredo me decía, estoy haciendo mi servicio social en la oficina de prensa de los Pumas, yo jugaba en el equipo representativo, el torneo interfacultades y todo, y Alfredo me invita a que yo vaya a hacer también mi servicio social a la oficina de prensa de Pumas, ahí en Avenida Revolución. Pues mi sorpresa es que yo estaba en la oficina de abajo y arriba estaba Miguel Mejía Barón y el presidente Guillermo Aguilar Álvarez, Arnoldo Levinson, que los jugadores llegaban todas las tardes ahí para algún asunto, los días de quincena a cobrar su cheque, veías ahí al Tuca Ferretti, Manuel Manso, La Feredia. Manuel Negrete vivía ahí, porque las oficinas eran casa club, entonces Manolo Negrete, no había celulares, yo le decía, Manolo, llamada, y bajaba a mi oficina a tomar su llamada personal. Entonces, bueno, yo crecí
realmente el servicio social lo acabé rápido, pero me quedé ahí ya trabajando como responsable del área de prensa, hacer un boletín quincenal que regalábamos a los periodistas en el estadio, y puedo decir que ahí comencé a meterme al mundo del fútbol y el periodismo y todo este asunto, cuando simultáneamente también yo empecé a usar esa faceta, como dices tú, de caricaturista en el Canal 11. Ahí en Canal 11 no era el servicio social, un vecino mío me metió a trabajar, me dijo en noticias hay un chance, había muchos redactores, se enteró el director que yo hacía dibujos, me dijo mejor tú hazte la caricatura, y entonces yo alternaba la caricatura, los boletines de prensa, los viajes con los Pumas, y ahí empezó todo en el 81. Ya por ahí del 82-83, ya familiarizado con los periodistas que cubrían los Pumas, uno de ellos me invita a hacer un reporte por teléfono de radio, por ahí del 83 también los del Canal 11, donde yo hacía caricaturas, empiezan a pasar partidos de fútbol y sabían que yo estaba en Pumas, entonces me dicen, pues, ¿por qué no narras tú? Eran partidos amateurs de la Copa Ciudad de México, entonces todo se va dando. Y mi ingreso ya con José Ramón es en el 85. Y bien amigos, les invito a que pongan atención a nuestros patrocinadores que se harán presentes por primera vez en esta tarde. Nosotros regresamos aquí en Legado Deportivo para seguir platicando con Toño Moreno. Mezcla selecta de grano puro. La excusa ideal para compartir con tus seres queridos. Café, sabor del alma. Bendito sabor a Veracruz. Cava trae a Puebla las más antiguas y deliciosas recetas de la cocina yucateca, gran tradición gastronómica que mezcla la cultura maya con lo colonial, creando recetas mágicas. En tu mesa sorprenderán tu gusto, tu vista y tu olfato, desde el pokchuk, los papazules, hasta el delicioso relleno negro y el frijol con puerco. Te esperamos en Calzada Zabaleta 4117. Cava, cocina ancestral yucateca. Bien amigos, estamos de vuelta aquí en Legado Deportivo para seguir platicando con Toño Moreno. Muchas gracias a nuestros patrocinadores por hacer posible todo esto en Legado Deportivo. ¿Y cómo fue esa primera aparición, digamos, llegar a una oficina con un personaje como él, con ese carácter, con esa... Híjole, la verdad es que yo creo que sí es una imposición el tenerlo de frente para un joven que viene llegando a un medio de comunicación, porque en ese entonces no había más, era Imevisión o era Televisa. Y el hablar de José Ramón Fernández es una institución. Incluso en la época en que tú llegaste, ya era el hablar de José Ramón Fernández, Carlos Albert y Raúl Orbañanos como lo máximo en aquel entonces en Imevisión, ¿no? Pero además, mira, qué bueno que pones el contexto de que solamente había dos sopas. O eras Televisa, en donde estaba Fernando Schwartz, Teodoro Cano, Ángel Fernández, Echeventura, Gerardo Peña, Lalo Treyes, o sea, era Televisa, o Imevisión, o el Canal 13, donde estaban José Ramón, Raúl Orbañanos, Fernando Marcos, Fabris, Albert, los que te platicaba ya. La verdad es que cuando yo llego en el 85 a pedirle chamba en la tele, ya me conocía, porque como te dije, del 81 al 83, yo hacía los boletines de Pumas y los llevaba al palco, y ya me conocía, el que trae los boletines de los Pumas. Y Raúl Orbañanos y Albert me invitaron, cuando se van al Mundial de España 82, a quedarme se fueron a España, a quedarme con su programa de radio, porque era muy caro que ellos agarraran un teléfono y hicieran todos los días una hora, costaba mucho dinero. Entonces Alfredo Ruiz precisamente y yo nos quedamos a cargo de su programa, ellos grababan una intervención, pero realmente donde me solté el micrófono fue en una estación en ABC Radio, donde ellos tenían su programa y Alfredo y yo lo conducíamos. Cuando regresan del Mundial nos dice, pues quédate, invéntate una sección, sigue viniendo. Entonces José Ramón ya tenía antecedente que yo ya estaba dedicado a esto, me ubicaba por los Pumas, y yo me enteré que en el 85, en mayo, iba a fusionarse el Canal 7, el Canal 13, el Canal 40, el Canal 22, a hacer Imevisión, ya no nada más Canal 13, Imevisión. Entonces iban a necesitar gente, iban a transmitir más partidos de fútbol, iban a hacer más programas porque venía el Mundial 86. Y entonces el mismo Raúl Orbañanos me dijo, oye, ya le dije a José Ramón que lo vas a ir a ver, tuve esa facilidad. Ok. Híjole, la verdad es que digo,
esa faceta tuya, pues obviamente aunada a tu chamba, a tu profesionalismo, pues digo, te abrió las puertas de una persona como él y a partir del 85 y hasta el 2000 estuviste colaborando prácticamente codo a codo con alguien como José Ramón. Y bueno, el primer evento importante que tuviste ya dentro de la televisión fue sin duda el Mundial de 86. Y de ahí Claro. se vienen olímpicos, se vienen más mundiales. ¿Cuántos llevas hasta ahorita y cuál es el que tienes así como esa sensación más especial que te haya dejado? Pues mira, yo te platicaba que en el 82, el Mundial de España, se van Raúl y Carlos, y Alfredo y yo nos quedamos, pero comentábamos aquí ya el Mundial, pero no era lo mismo vivir el Mundial. Y de alguna manera, suerte y no, nos toca el de México, que era pues aquí, no era viajar, Sí. era en casa. Pero fue mi primer mundial ya cubriéndolo. Y del mundial del 86, bueno, el 82 en una cabina, el 86 ya en los protagonistas, cuando nace el programa, ya como reportero y como narrador, comentarista, cuadro y todo. Y luego, pues súmale, ¿no? El mundial de Italia 90, Estados Unidos 94 y Francia 98, todavía con TV Azteca. Para el 2002 ya habíamos salido algún grupo de comentaristas de TV Azteca, Francisco Javier González, Ciro Procuna, algunos otros. Entonces ya el 2002 lo hice con DirecTV, el Mundial de Corea. El del 2006 lo hago con Sky y con la gente de Estadio W. El del 2010 con TDN, antes que fuera TUDN, era TDN, y Sí. todavía Sudáfrica lo hago con ellos. El del 2014 pude ir, pero ya por parte del diario Records, no a medio electrónico, sino impreso. Y luego el 18 lo hice con Marca Claro, donde estoy actualmente desde hace poco más de 4 o 5 años. Me invitaron desde los Juegos de Río 16 hasta la fecha, hago programas y nos fuimos a Rusia a hacer programas diarios, y espero que con Qatar también sea igual con ellos. Olímpicos hice también con José Ramón, aparte del fútbol iba yo como moderador a la gimnasia en los Juegos Olímpicos. Los últimos Olímpicos los hice también con Claro. Entonces, bueno, pues en esta carrera no paras. Yo te diría que cuando me pongo a ver el retrovisor, son 4 décadas. Yo te acabo de decir que en el 81 estaba entrando a la oficina de prensa de los Pumas y haciendo reportes de radio y escribiendo. Yo puedo decir que del 81 al 21, pues han sido 40 años en donde si acaso se rompe un poco el tema entre el 2011 y 2015, que es cuando yo seguí escribiendo la columna de Records, pero me vine aquí a Pachuca a dirigir el Salón de la Fama desde el 2011. Entonces yo suponía que ya era como una manera de decir, bueno, ya, los micrófonos, las cámaras quedó atrás, yo concentrado en esto, pero me volvió a jalar el medio. Oye, y ahorita te me fuiste del Mundial de 86 al 90. Es un tema que, bueno, obviamente marcó tu carrera y a la fecha yo creo que está en los anales de la historia del deporte del fútbol mexicano. Ya te has de sentir como ese rockstar que vivió de un tema en los 80s y a la fecha sigue cantándolo. ¿Por qué? Porque, bueno, es una historia que sí marcó al fútbol mexicano, que gracias a ti, aunque a muchos les ardió y mucha gente todavía sigue como marcándote como el culpable, yo soy de los que opina que gracias a tu profesionalismo y a decir la verdad, muchas cosas se fueron limpiando en este fútbol y pues hoy en día se ha logrado lo que se ha logrado en categorías menores porque se ha llevado una línea correcta. ¿Cómo fue esa historia? ¿Cómo empezó? Para que la gente, los chavos que a lo mejor pues ni habían nacido, sepan quién es Antonio Moreno en la historia, en el por qué la selección mexicana fue prácticamente borrada durante 2 años de toda competición y en todas las categorías. Bueno, mira, Pato, así como dices que el rockstar de los 80s que vive de aquel éxito, yo he contado tantas veces esta historia que ya tengo las versiones, ¿no? La concreta, la corta, la larga, la de los detalles, y bueno, para no hacer la larga, porque se va a dormir aquí en tu programa, pero te voy a platicar rápidamente que todo es tan sencillo como lo siguiente. Yo era un reportero de Canal 13 y escribía una columna en el periódico Ovaciones. De manera que a mí el fútbol, como les platico, desde niño, joven, me gustaba y yo guardaba y guardaba y guardaba y sigo haciéndolo. Recortes, revistas, comprando diario, periódicos, subrayando cosas, haciendo mis cuadernos a mano. Un obsesivo, sobre todo del papel, ¿sí? Entonces,
yo guardaba documentos, anuarios, reportajes, etcétera, y estaba suscrito, en aquella época no había internet, repito, yo me llegaba cada mes un boletín de la FIFA, te suscribías como periodista y te llegaba el FIFA News. Ok. Un boletín mensual, lo querías en español, en inglés, en ruso, en árabe, en español, obviamente, y me llegaba mi sobre y ya llegó el FIFA News y aquí venían las noticias de la FIFA, ¿no? Era un boletín además a 2 tintas, nada más, de 16 páginas o qué sé yo, pero yo era de los privilegiados que estaba suscrito. Y entonces yo me acuerdo que en algún capítulo de ese FIFA News, por ahí del 87, principios del 88, el editorial trataba sobre, ojo, 87, 88, ya habíamos hecho el Mundial, los directivos de México, Guillermo Cañedo, Rafael del Castillo, eran grandes amigos de Joao Havelange, de la FIFA, o sea, la relación era extraordinaria, ¿sí? El mejor Mundial de la historia, dijo Havelange, bueno. Pero yo leía en ese editorial del FIFA News, cuidado con aquellos países, y no era ponte el saco México, era para los africanos. Sí, sí. Aquellos países que no están cumpliendo con la regla de respetar la edad de los torneos. Recordad que Havelange fue el que empezó con los mundiales juveniles, no había. Y entonces él era como su creación, pues quería que nadie hiciera trampa, porque si jugabas contra equipos africanos, te dabas cuenta que ya tenían bigote y barba los menores de 16 o 17. Y entonces el argumento era, es que allá en sus países en África no nacen, digamos, el día que nacen, sino quedan registrados el día que se registran. Entonces, cuando decía fecha de nacimiento los jugadores mexicanos o argentinos o españoles, el acta de nacimiento. Pero en el caso de los africanos, muy particularmente, era el día que los registraron. Sí, Entonces, si te registraron a los 8 años o a los 10, pues ahí empezaba la historia y era el documento que daba fe de cuándo fuiste registrado. El caso es que les ponen que no hagan trampas, que hay que cuidar mucho la edad, que hay que respetar la esencia del juego, porque además la FIFA ha decidido que el día que descubra que un equipo hace trampa, lo puede castigar 2 años de todas las competencias. Algunos se pasaron por el arco del triunfo ese comunicado, esa amenaza, ese comentario, pero a mí me quedó muy grabado, porque en México había una gran costumbre de hacer trampas. Y yo era reportero y yo decía, ¿cómo este cuate que fue un juvenil, Alejandro Frías, por decirte algún jugador, pues ya fue a 2 o 3 infantiles o juveniles, pues que no crece o no cumple años o qué? Pero bueno, en México era una práctica común que dijeras, este es cachirul, este también se altera la edad, este se quitó, este se puso, porque había jugadores que se ponían para dar la edad mínima o que se quitaban para cumplir con el requisito. Pero era como normal, como secreto a voces, como sí, ya sabemos, pero no pasa nada. Sí, como cualquier llano cambiando el Tal registro, cual. ¿no? Sí, sí. No, hombre, pero además, bueno, las mamás para meter a los niños a la escuela, primaria o secundaria, se sabía, mira, quítale 1 año en el acta de nacimiento, bórrale, saca una fotocopia y la presentas. O sea, era como hacer ese chanchullo, era muy normal. Y resulta que cuando yo veo ese artículo, yo escribo mi columna de innovaciones y pongo, hay que tener mucho cuidado, la FIFA ya advirtió que el día, y yo entiendo que en México ojalá nunca vayamos a ser sorprendidos y esto se regularice, nadie lo peló. Sin embargo, cuando viene en abril del 88 una competencia en Guatemala, un torneo que era calificatorio para los Juegos Olímpicos de Seúl y para un Mundial Juvenil en Arabia Saudita, México se va con una selección de chavos, entre comillas, a competir en ese torneo con límite de edad. Chavos menores de 19 años. Bueno, se están compitiendo allá en Guatemala, ganando partidos, buscando el boleto. Y en esos días justo, la federación nos manda una invitación a los periodistas. Les vamos a presentar por primera ocasión en la historia un anuario oficial editado por la federación con todos los datos de los equipos y los jugadores. Vuelvo a subrayar, no había internet, que nos dieran un anuario en la Federación Mexicana era un logro, nunca hacían algo así. Y entonces, bueno, fui de los primeros con esa obsesión de guardar y coleccionar y tener, y ya me dieron mi anuario. Llego a mi casa y digo, a ver, ¿qué datos trae este anuario? Por ejemplo, las edades de los jugadores de cada equipo, del América, del Puebla, del Atlas, de Chivas. Y por cierto, ahorita hay jugadores de estos equipos que están compitiendo en Guatemala. Siempre he dicho yo que pues, no nos vayan a cachar un día con la trampa y ojalá que se hayan regularizado. Y empiezo a revisar, Pato, y me doy cuenta pues, que un jugador en lugar de 19 tenía 23, que otro tenía 21, que otro tenía 24. O sea,
pero lo decía el anuario que me dio la federación. Yo decía, ¿cómo pueden ser tan ingenuos, por no decir otra palabra, de poner en el anuario de la federación edades que no coinciden con un equipo que estás mandando con límite de edad? O sea, el anuario era un harakiri. Lo escribo al día siguiente y pongo una columna: o el anuario está mal o estamos haciendo trampa. Era el título. A partir de ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Ahí, cuando yo fui a una conferencia a los 2 o 3 días a la federación, ya Rafael del Castillo, que era el presidente, pues me tenía en la mira de: ¿por qué publicaste eso? Si tienes pruebas, hazlo. ¿Quieres perjudicarnos? Te mandó José Ramón. Y una serie de situaciones que en ese entonces muchos medios mejor no tocaban la nota, no se metían en broncas. Pero otros sí, otros, como la gente de La Jornada, del Proceso, de las revistas que hacían investigación, le dieron más seguimiento que yo, ¿eh? Se fueron a los registros civil, fueron a conseguir las actas originales, cotejaron con las falsas, y entonces el escándalo creció, y para terminar pronto, esa selección sí calificó para el Mundial de Arabia, pero Guatemala se enteró que seguramente habíamos hecho trampa y reclamó. Cuando regresan los jugadores, tienen que aceptar que alguien les hizo su acta de nacimiento falsa. Son citados por las autoridades de gobernación por haber alterado pasaportes. El técnico, en paz descanse, recientemente Francisco Avilán, tiene que ir a declarar y decir si él o quién hizo esas actas. Empiezan las acusaciones. Bueno, crece el escándalo y la gente de FIFA envía un comunicado diciendo: ya nos enteramos, Guatemala nos mandó las actas, la selección juvenil está suspendida 2 años. Los directivos mexicanos dicen: ¿cómo? No nos pueden suspender a la juvenil 2 años. Vamos a ir a protestar a la FIFA, porque además tenemos palancas allá. Pues fueron y nos castigaron, no de la juvenil, de todas. 2 años la mayor, la juvenil, la infantil, todas. O sea, lejos de ser un castigo que se hubiera podido negociar, pues resultó peor, ¿no? El ir a la FIFA. Y entonces ya vinieron los dimes y diretes, que si el entonces presidente de la CONCACAF, Joaquín Soria Terrazas, que era mexicano, por cierto, le tenía guardada por ahí a Del Castillo y a Cañedo una, porque en el Mundial lo habían tratado mal, que si estaba sentido porque pensaba que Rafael Del Castillo se quería proponer en la CONCACAF para quitarle su puesto, y entonces Avilán en las declaraciones dijo: pues, ¿qué creen? No eran 4 los cachirules, eran 15, estos 11 también eran cachirules, y entonces se armó un lío gordo. Esto creció a niveles importantes, tanto en las autoridades como a nivel de FIFA. El castigo de 2 años, nos dijeron: pues no van a poder jugar eliminatorias, no van al Mundial de Italia, y ese es el famoso escándalo de los cachirules. Para regresar nada más a mi participación, yo lo que hice fue cotejar el anuario que me dio la federación con lo que estaba pasando en un evento y señalarlo en una columna, ¿sí? Ahí estaba la información. Ni siquiera te puedo decir que investigué yo en los juzgados, ni las actas, ni a los jugadores. Con el anuario que me dio la federación, ese fue el único argumento con el que saqué la columna, y ahí empezó todo. Vámonos al segundo corte de esta tarde aquí en Legado Deportivo. Yo soy Pato Saldívar. No le cambien, pónganle atención a todos nuestros patrocinadores. Y bien, prácticamente estamos a la mitad de esta gran plática, toda la experiencia y la trayectoria de Toño Moreno aquí en Legado Deportivo. Digamos que le echaste gasolina y los demás ya le prendieron el fuego al asunto, ¿no? No, pero no sabes, digo, los chavos hoy no van a imagínate que hoy te dijeran en estos 2021, México está suspendido del Mundial de Qatar, o sea, lo que implica comercialmente para las televisoras, para los patrocinadores, para los jugadores, porque aparte suspendieron de por vida a los directivos de México, los 12, el presidente de la federación, el secretario, el tesorero, el vocal, el de la primera división, el de la segunda división, el de la tercera, o sea, se fueron todos. Sí, me acuerdo, hubo un recorte impresionante y de ahí vino toda la modificación que era necesaria porque seguramente estaban inmiscuidos la mayoría, ¿no? No, si bueno, no es que todos. pero Pato, después de eso, te quiero decir que ya en México
a nivel de fútbol al menos, se cuida tanto el tema de las edades. O sea, no hubiéramos tenido campeones del mundo, la selección de Chucho Ramírez ni la de Raúl, cumpliendo con la edad, si no es por aquello, ¿eh? O Sí, sea, sí, era una costumbre. así Mete es. jugadores, nada más se pasa un año, nada más se pasa dos. Entonces, bueno, pues ese tema se radicó. Sí, la verdad. Y ahí es donde yo aplaudo esa parte, porque sí, pues limpiaste o fuiste de los que provocó esa limpia y se agradece sinceramente. Pues Y mi bueno, participación fue esa, ¿eh? ¿te trajo alguna represalia? ¿Tuviste algún tipo de amenazas, alguna situación que pudiera atentar contra tu vida o tu carrera? Y afortunadamente no había redes sociales, ¿no? Digo, en época actual, bueno, ya imagino Twitter o las redes sociales con el contacto de cualquier persona, además anónima si quieres, diciendo lo que quiera. No, en aquel entonces, vaya, ni celular tenía yo, así te la pongo. Entonces, pues iba yo a trabajar en un programa de radio, sí iba a aeropuertos, a estadios, seguíamos transmitiendo la liga. Sobre todo José Ramón Fernández y Carlos Albert me apoyaron mucho. Cuando supieron de esa nota, hicimos un programa en televisión, el programa En Caliente por las noches, en donde se le Padrísimo. dio mucha difusión al tema. Entonces mucha gente pensó, no, es que esto, vaya, Toñito Moreno es ahí utilizado, porque los que realmente están detrás son José Ramón y Carlos. Y entonces se polarizó mucho hacia el tema de los más famosos, que eran José Ramón y Carlos. Y yo te diría que yo, si acaso 2, 3 veces por ahí alguien que me haya dicho algo por tu culpa, y ibas a estadios y la gente te detectaba y en el anonimato te gritaban algo, pero nunca serio. Ok. Y con ellos sí hubo algún tipo de bloqueo, ¿verdad? No fueron al mundial. Oye, les quita. Para empezar, le dijeron, y Mevisión no va a ir al Mundial de Italia. ¿Por qué? Pues porque no, y al final se pudo negociar que se fuera con un pequeño grupo. Yo fui con ese pequeño grupo, pero Ok. sin Carlos Albert, sin José Ramón Fernández, pero toda la comercialización que entre a Imevisión va para Televisa. O sea, se negoció a través de gobierno. Yo estuve en una comida con el ingeniero Gilberto Borja de ICA, de Ingenieros Civiles Asociados, directivo de Pumas, muy importante, que ya Sí, murió, claro. y el ingeniero Gilberto Borja intercedió ante la gente de Carlos Salinas de Gortari, que era el presidente, para que a nivel de gobierno dieran la orden de los de Azteca o de Imevisión, sí pueden ir a cubrir, pero bueno, sin comercialización, sin estas personas, etcétera. Entonces, pues sí hubo esa represalia, particularmente para ellos. Hijo, qué tema. La verdad es que, digo, sin aquí querer como crear algo porque estás tú de frente a mí, pero realmente ha de ser gratificante el hecho de haber tú podido escribir y que a la fecha se siga mencionando y que se haya marcado tu carrera por un tema como esos. Yo creo que sí ha de ser gratificante para ti, ¿no? Sí, y mira, yo lamenté mucho por el fútbol y por los aficionados. No era culpa de los futbolistas, de los jugadores de la selección mayor, no era culpa de Mario Velarde, que era en ese momento el técnico nombrado, no era culpa de los aficionados que querían ir a ver a México al Mundial, y sin embargo son los que terminaron pagando el tema. No es que yo quisiera dañarlos a ellos, evidentemente, ya platiqué la historia, pero a final de cuentas son los que pagaron, ¿no? La generación de jugadores como Hugo Sánchez, Benjamín Galindo, etcétera, que estaban en su gran momento y pudieron Gran haber estado momento. en Italia con esa selección. ¿Y qué decir de los aficionados? Bueno, sin que fuera México, en Italia yo me encontraba mexicanos que fueron de todos modos al Mundial, porque somos a de todos los moles, y porque aunque no estaba México, la gente fue. Pero imagínate la desilusión, la decepción de no estuviera la selección nacional. Sí, la verdad es que es uno de los mundiales, digo, el del 86, como mencionaste, nos tocó en casa y yo tendría 8 años de edad. Me acuerdo haber podido ir, gracias a mi padre, al Estadio Azteca. Me tocó la inauguración, por ahí un partido de la selección. Híjole, una fiesta, pero de los mundiales que más recuerdo, yo creo que es el de Italia y el de Estados Unidos. Y el de Italia no haber tenido a México como aficionado, sí fue súper doloroso, y más por lo que comentas, toda esta generación de futbolistas que venían creciendo con sus equipos. Hugo Sánchez venía en gran nivel, acababa de ganar la Bota de Oro en España, digo, a nivel Europa. Realmente se lo perdieron y el hubiera no existe, ¿no? Pero yo creo que hubiera podido ser un gran equipo y a lo mejor hubiera podido darnos una gran satisfacción esa selección que no se dio. Y bueno, mi Toño, a raíz de esa situación sigues trabajando, todo normal, continúas prácticamente en Imevisión, te toca la transición de TV Azteca. ¿A quién de los
digamos, contemporáneos tuyos, puedes considerar como un hermano, como un amigo, en un medio donde los egos muchas veces son bien complicados? ¿Quién me puedes decir a lo mejor uno o dos nombres que a la fecha te sigues hablando con ellos, se siguen ayudando y que creciste prácticamente en tu carrera? No, pues es que sobran la verdad, porque te diría, Pato, que en este camino, ahora que estoy en el Salón de la Fama, dirijo unas votaciones cada año de periodistas, y cuando me doy cuenta, creo que he trabajado con el 80%, ¿no? Sean de Televisa, porque en mi última etapa en TUDN, trabajé en TDN, trabajé pues con Pietrasanta, con el Perro Bermúdez, con Paco Villa, por supuesto en mis inicios con Raúl Orbañanos, con Francisco Javier González, con Emilio Fernando Alonso, con Ciro Procuna, con André Marín, con infinidad, TDN también, con Anselmo Alonso, hacía unos programas yo en el Mundial. Entonces, cuando me voy dando cuenta, dicen por ahí, arrieros somos y en el camino andamos, y te va a pasar a ti, y les va a pasar a los que nos vean y se dediquen a esto. Las vueltas que da la vida te hace trabajar con gente que decías tú, pues yo nunca pensé que iba a estar yo de este lado o él de este, y estás trabajando en un proyecto de radio, de tele o de periódico, qué sé yo. Entonces, yo tengo muchos amigos, no quisiera particularizar, porque yo te diría que a lo mejor empecé con la generación de Alfredo Ruiz, Francisco Javier González, Emilio Fernando Alonso, pero luego llegó la de Jorge Sánchez, la de André Marín, la de Ciro Procuna, y luego llegaron otros, Por ejemplo, yo con Cristian Martinoli es de los que menos contacto tuve porque coincidimos muy poquito. Él llegó a TV Azteca, hacía un programa ahí que se hacía previo a los partidos de fútbol, un programa así como hasta informal y de bromas y ¿Con todo. Sandra Chaín? ¿O me equivoco? Exactamente, en ese programa estaba Cristian, y a lo mejor me tocó un par de partidos, pero yo justamente para cortar esa etapa te diría que en el año 2000, cuando José Ramón Fernández estaba en Grupo ASIR, haciendo los protagonistas por radio, se entera que después de los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, seguramente la prensa decía, se van a fusionar ASIR y Televisa. Empezó a decir, yo cuando regrese a México me voy de Grupo ASIR, no quiero tener nada que ver con Televisa, y el que se quede es un traidor. O sea, vino otra vez una polémica en el año 2000, al final nunca se fusionaron ASIR y Televisa, pero eso sí hizo que José Ramón nos planteara a algunos que estábamos en la estación de Grupo ASIR, o te quedas allá o te quedas acá. Y algunos nos quedamos allá. O sea, en el caso de Francisco Javier, de Ciro, de tu servidor, de David Braverman, de Alfredo Ruiz, éramos como 8. ¿Sí? Rafa Puente como que no sabía si se iba o se quedaba, y entonces algunos se quedaron para continuar con José Ramón y otros nos la jugamos a un proyecto que tenía mucho futuro, en el que nos estaba yendo muy bien, digamos, como trabajadores y como socios en algunos casos de esa empresa, de una estación deportiva, que luego creció a Superdeportiva, luego a Estadio TV, luego a TUDN, y de la cual no me arrepiento para nada de la decisión. Fue muy difícil, dejas 15 años en la tele abierta, además si se quedaban algunos allá, pues yo a lo mejor crecía más acá, en fin, hubo muchas cosas alrededor, pero son decisiones que te pone la vida y que así se dio. Y el que no arriesga no gana, ¿no? Sinceramente, hay que jugársela y si tienes una oportunidad hay que tomarla, no Mira, sabes al, si al se te final puede muchos pasar. fueron saliendo después, o sea, de los que se quedaron en aquel entonces, José Ramón ya no siguió, Faitelson ya no siguió, André ya no siguió, o sea, empezaron también a moverse. Sí, exactamente. Pues digo, ya todos ellos están bien acomodados. Digo, no hay que desearle jamás el mal a nadie. Y afortunadamente han logrado también seguir su línea, seguir su camino, el estilo que se los han respetado en las televisoras donde están, en ESPN, en Fox Sports. Y realmente siguen siendo pues de esas personalidades que los chavos hoy en día pues admiran y los que están estudiando este rollo quieren ser como ellos, ¿no? Así Sí, mira, mucha como gente te habla de la pasó. escuela de José Ramón, y yo te Exacto. diría que tienen razón. O sea, tienen razón porque yo sí puedo decir que azares de la vida o como quieras verlo, yo crecí ahí, ¿sí? Y yo sé lo que es la exigencia que tú comentabas al principio de hacer una nota bien o mal, o trabajar todo el día una nota que al final no entraba, o de tener que responsabilizarte al dar tu nota y con lo que viniera. Digo, en la época que yo estuve en el canal, yo creo que me presenté 5 veces a los juzgados. Una vez porque José Antonio García nos demandó por una nota que salió en Deporte B, en donde se le acusaba con un audio que había negociado un jugador. El mismo Carlos Albert, cuando salió de TV Azteca, demandó a TV Azteca, y entonces nos citó como testigos a Francisco Javier, a mí.
entonces íbamos al juzgado para declarar que sí conocía. O sea, entonces, bueno, de que estuve en broncas, pero de esas que hoy te ríes, ¿no? Sí, claro, y el estilo del periodismo que se utilizaba de ese lado de las televisoras, pues sí causaba siempre polémica y mucha incomodidad con personajes que me acabas de mencionar, que por cierto, le mandamos un saludo a José Antonio García, que en estos días con él va a trabajé estar... un año en Ah, Garcís. sí me acuerdo, estuviste Antes por de ahí. entrar, a lo mejor me brinqué esa etapa. Y bueno, mi Toño, creo que nos brincamos una etapa de tu vida bien importante porque hay un personaje en la historia del fútbol que tuvo que ver con el Atlante a nivel grandísimo también con selección. Su marca deportiva era la que veías en los balones en la primera división, que después vistieron también a varios seleccionados nacionales. José Antonio García también fue parte de tu historia, ¿no? Y al que le mando un saludo y próximamente va a estar en estos micrófonos, ya está confirmado. Te suplico que me lo saludes y que te platique también él su versión. Porque Perfecto. bueno, mis grandes amigos del fútbol te diría que se han dado a lo largo de los años. Por eso te decía que es muy difícil particularizar, pero bueno, antes de que entrara yo a la tele y antes de que entrara yo al radio, estoy hablando de que si esto te platiqué que entré por ahí del 82, 83, bueno, por esa época, un poquito antes, cuando salía yo de Pumas, en Pumas, cuando estaba yo en el área de prensa, conocí a José Antonio García y Toño llegaba con sus balones Garcís, la garcita, balones blancos con la garcita esta Garcís, Sí. que eran los balones más famosos. En aquel entonces cada equipo podía jugar con el balón que quería. Unos jugaban con Estrella, otros con Garcís, otros con Colmenero. O sea, no había un balón oficial, cada quien jugaba con su balón. Y entonces Toño empezó a ser muy famoso porque en el programa de Raúl Velasco y de Chabelo y los programas del Canal 2 más populares regalaban balones Garcís. Y Ángel Fernández daba los resultados del fútbol aventando balones Garcís. Y en el Y estadio, ¿no? contrata, Los claro, y futbolistas contrata salían. a Carlos Reynoso para sacar un modelo Reynoso, y entonces todas las fotos de la América, Reynoso llevaba balones Garcís y lo ponía así al frente para que se viera la marca, y se ponía camisetas Garcís y maleta Garcís. Entonces Toño tuvo mucha habilidad para irse metiendo, ¿sí? Y que la gente conociera su producto. Y él vestía a los Pumas. Estaba todavía Hugo Sánchez y Etuca Ferret y todos ellos con los que yo trabajaba en prensa. Y entonces resulta que ahí conozco a Toño y me dice, oye, Toño, ¿qué haces tú aquí en Pumas? Pues mira la publicidad, los calendarios, los pósters del equipo. Vámonos a Garcís. Y un año me pirateó y dejé a los Pumas por irme con él, ahí a la colonia Moctezuma, Miguel Jacintes, cerca del aeropuerto, a la fábrica. Y entonces yo me encargaba de hacer los catálogos de sus zapatos, de sus balones, de sus maletas. Su hermano Paco, que vive todavía en Guanajuato, en San Francisco del Rincón, en San Pancho, organizaban cada año la feria del zapato y calzado, Zapica, en León. Entonces yo iba a montar el stand o sea, un año me involucré totalmente, los anuncios de los periódicos, contrató a Manuel Negrete, que en aquella época estaba empezando apenas antes del Mundial y ya era famoso. Entonces, me metí un año con Toño Garcís, pero coincidió que yo empecé a tener oportunidades de radio y de tele y poco a poco lo fui dejando, pero de entonces a la fecha, pues mi relación con Toño sigue siendo muy buena, pero te repito, en algún momento incluso demandó a José Ramón por un tema de una grabación, como yo estaba en ese Deporte B en la mesa, estábamos 4, pues los 4 tuvimos que ir a declarar, pero Toño me escribía y me decía, oye, Toño, tú sabes que no es contigo, pues es con aquel, y en fin. Y lo he visto recientemente en eventos y en su casa y conozco a su familia y lo estimo mucho. Gran persona, sin duda, ¿no? Y polémico Personaje. siempre, sí. Sí. Se me hace como el Chelis de hoy en día. Así frontal, directo y con muchísima labia y habilidad para los business. Pero tiene un gran corazón, es un buen tipo y sí, hizo 1000 negocios, compró al Atlante, luego se asoció con Juan Mata de una agencia de autos, que eran socios con Aarón Padilla, llegó a ser presidente de la primera división, llegó a ser ejecutivo en Televisa, llegó a manejar el destino de varios equipos, no nada más del Atlante, a traer jugadores que les echaba el ojo como Cabañas. Como nadie, sí. A vender equipos a gobernadores, o sea, muy hábil, Toño. Vámonos al último corte de esta tarde. Nosotros regresamos, nos vamos de volada porque la plática está encendida. Mezcla selecta de grano puro. La excusa ideal para compartir con tus seres queridos. Café Sabor del Alma.
Bendito sabor a Veracruz. Cava trae a Puebla las más antiguas y deliciosas recetas de la cocina yucateca, gran tradición gastronómica que mezcla la cultura maya con lo colonial, creando recetas mágicas. En tu mesa sorprenderán tu gusto, tu vista y tu olfato, desde el pokchuk, los papazules, hasta el delicioso relleno negro y el frijol con puerco. Te esperamos en Calzada Zabaleta 4117. Cava, cocina ancestral yucateca. Ya estamos de regreso aquí en Legado Deportivo. Yo soy Pato Saldívar y los invito a que sigan pendientes de la plática con Toño Moreno. Oye, Toño, ¿qué hobbies tiene Toño Moreno? Yo sé que bueno, obviamente, pues tienes que estar metido 24/7 prácticamente en los deportes, buscándole. Ya me platicaste de ser caricaturista. Estás ahorita en el Salón de la Fama del fútbol, que no es poca cosa. Trabajar con Chucho Martínez, un gran grupo, el grupo Pachuca, obviamente, que también ahorita vamos a tocar ese tema. ¿Qué hobbies tiene Toño? ¿De qué te das tiempo? ¿Tus hijos? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cómo está ese rollo? No, soy muy simple. La verdad es que me gusta mucho oír música, me gusta mucho ver la tele, series casi no, películas que empiezan y acaban en hora y media, sí. Veo mucho fútbol, me encantan los toros, o sea, yo te diría que tanto como fútbol, mi papá me inculcó la fiesta taurina, entonces extraño mucho ir a la Plaza México, hablo mucho con mis amigos, me meto ahora mucho a redes sociales, estoy trabajando actualmente en Claro 3 veces a la semana, un partido y 2 días de programas, estoy aquí en el Salón de la Fama, que como dices tú no es poca cosa, porque la gente solamente ve que una vez al año votamos, y que una vez al año en noviembre se hace una gran fiesta. Pero eso nos lleva a mucha gente a trabajar todo el año, a hacer contactos, a hacer llamadas. Invítate a los grandes futbolistas cada año, No, está claro, complicadísimo. o sea, ¿qué te puedo decir? O sea, algunos fueron mis compañeros. Yo narré partidos de fútbol con Pelé, con Menotti, con Butagueño, etcétera. Y ahora me toca, bueno, desde hace 10 años, ir a sus países a verlos en su casa, a Varese, a Gullit, a Del Bosque, a Ronaldo, a Butagueño, a Zanetti. O sea, grandes figuras que ustedes hayan visto y otros que fui a ver y no pudieron venir, pero sí los fui a ver o grabé un mensaje. Ahora estamos preparando que ojalá se pueda hacer la ceremonia 10, porque ya son 10 años. La votación del 2019 fuimos a Madrid, ahí Emilio Butagueño, que es un gran amigo mío, me ayudó a hacer el contacto y Florentino Pérez nos atendió todo un día, una comida, visitas al estadio, visitas a su campo de entrenamiento, con la gente del Atlético de Madrid. O sea, el Salón de la Fama me ha permitido capitalizar muchos contactos en Italia, en Buenos Aires, en Milán, en muchos lugares, que yo como periodista fui y que de 10 años para acá lo hago en otro plano, pero no le puedo más que agradecer al fútbol todo lo que me ha permitido en estas 4 décadas. Sí, es el fútbol y también tu trabajo, tu disciplina, tu constancia, todo eso te va abriendo esas puertotototas de los, nada más a quienes me mencionaste y son con las 2 manos. Ya me imagino esa larga lista de personalidades, pues simplemente 10 años, ¿a cuántos traen cada año? No, ya, sería un tema para otro espacio, No, y sabes qué también, Pato, ir a ver a Alfredo Di Stéfano, que todavía me alcanzó a ir a verlo, a entregarle su trofeo, platicar con él, que viniera Jos Fontaine a los 80 y tantos años a recibir su premio. O sea, también hablando de generaciones, uno de mis mejores amigos, Toño Carvajal, imagínate, el fútbol me ha permitido, estuve con él como compañero de sede y de cuarto y de viajes, 3 mundiales, entonces con Nacho Treis, que en paz descanse, tenía yo una gran relación. O sea, toda esa gente que afortunadamente, te repito, pues ya no están, como Fernando Marcos, como Nacho Treyes y como Alfredo Di Stéfano y como muchos otros que yo digo, bueno, la vida me permitió ese paso generacional, ¿no? El mismo Maradona, que se fue muy joven, pero con el que tuve muchas entrevistas, muchos encuentros, contacto hace 2, 3 años que vino a Dorados por el Salón de la Fama. Entonces, el fútbol ha sido muy generoso conmigo. Oye, de todos ellos, te voy a dar chance, no 1. 3, mencióname 3 que digas qué persona, o sea, caballeroso, anfitrión, calidad humana. ¿A quiénes me mencionarías como 1, 2 y 3? Vicente del Bosque y 2 más. Así, de plano. No, secuencia aparte. Qué personaje. Qué generosidad, qué educación, qué compromiso, qué palabra cumplida, qué atención, qué sencillez.
O sea, yo te diría que no quiero empezar a decirte, pues mira, voy a poner a tal, pero alguien que de manera sobresaliente me llamó la atención fue Vicente del Bosque. ¿Y el peor? No, tampoco te lo voy a decir nunca. Ok. O sea, porque no, y tampoco lo tengo en mente. O sea, esa Ah, es la verdad, pero no, si lo tuviera no lo diría. ok. A lo que yo me refiero es que no puede haber peor. O sea, en el fútbol hay personajes. Te pueden caer bien o te pueden caer mal. Mucha gente me dice, oye, ¿cómo ves que Tomás Boy no quiso ir a recibir su premio del Salón de la Fama y que Miguel Mejía Barón tampoco quiso ir? Tomás es un tipo especial. Miguel dijo que no se lo merecía. ¿Y qué creen? Son de mis mejores amigos. Y yo los conozco más allá del Salón de la Fama y de que hayan hecho el feo, si tú quieres, o como llamarle al tema del trofeo en el salón. Caray, con Tomás yo muchos, trabajé en radio, en tele, mundiales, compañero, sabe de mi vida, sé de su vida, sé de sus hijos, sabe de los míos. Entonces, bueno, pero es un personaje que a muchos les puede caer mal. Yo simplemente entiendo que hay personajes diferentes del mundo del fútbol. Hugo Sánchez, que para algunos puede ser un personaje odioso, pesado, es de mis mejores amigos y para mí no presume más que lo que realmente ganó. Claro. Y es un tipo que debemos estar orgullosos. También, y lo subrayo, con Hugo tengo una gran relación. Se nos olvidó platicar porque, bueno, ya fue mucho tiempo, años atrás en esta plática, pero cuando yo empiezo en esto, antes de trabajar yo en los Pumas, conozco a Hugo Sánchez y me presentaba como su primo para que yo entrara a los entrenamientos. Yo ni entraba todavía a Pumas, estoy hablando del 79, 80, y Hugo todavía no era lo que alcanzó a ser. Entonces, bueno, pues nos hemos visto pasar tantos personajes en el mundo del fútbol mexicano. Con el Tuca, bueno, pues el Tuca, tengo 1000 historias personales que platicarte. Cuando una vez se le iban a llevar a Italia y vende todos sus muebles por ahí del 80, y yo me iba a casar en mi primer matrimonio, entonces me vende todos sus muebles. Va a Italia, el equipo, el Avelino que lo iba a contratar, era de un mafioso, entonces se cancela el contrato, lo retachan al mes, le quiero regresar sus muebles, no me los acepta. Entonces, bueno, hemos platicado muchas cosas, y te repito, con muchos personajes del fútbol más allá de la cancha. ¿Cómo es trabajar con Chucho Martínez? Ha de ser una situación, ahora sí que sui generis, ¿no? Mira, yo te diría que yo creo que en la historia del fútbol mexicano hay 4 directivos. Y yo he tenido la oportunidad de trabajar con 2 de ellos y me siento muy feliz. Yo creo que Guillermo Cañedo, no pude trabajar con él. El papá de Billy y de Alfredo, don Guillermo Álvarez de Cruz Azul, en paz descanse. Y con los 2 que sí pude trabajar, el ingeniero Guillermo Aguilar Álvarez de Pumas y Jesús Martínez. Para mí esos 4 personajes en la historia del fútbol mexicano particularmente se cuecen aparte. Claro, debe haber muchos que en la década de los 40 y 50, qué sé yo, habrán hecho cosas muy relevantes. Pero yo te diría que tengo uso de razón. Me hubiera encantado con Guillermo Cañedo, a lo mejor lo entrevisté algunas veces, pero no trabajé cercano a él ni a don Guillermo Álvarez. Pero haber estado cerca del ingeniero Guillermo Aguilar Álvarez de los Pumas, el hombre que yo creo que le impregnó, le inyectó esa filosofía, o sea, lo que es actualmente esa mística y ese modelo Puma, muy cercano a él, trabajé por lo menos 4 o 5 años todos los días, aprendí, sé cómo era, nos queríamos mucho, yo abrí una tienda de deportes y él fue quien me la fue a inaugurar, en fin, yo tuve una gran relación con el ingeniero Aguilar Álvarez y él con su familia. Y a Jesús yo lo conozco cuando sube el Pachuca a Primera División, me entero que él es el dueño, lo empiezo a entrevistar y empiezo a ver que sueña con cosas que hace, que anuncia tal cosa y la inaugura, que dice aquí va a haber una universidad y la acaba, que aquí va a haber un hotel y lo acaba, que aquí voy a hacer el estadio y lo acaba, que aquí... Y entonces, bueno, con él empecé a hacer una amistad porque yo admiraba lo que él hacía en su proyecto más allá del fútbol. Y con él empecé a soñar junto el modelo del Salón de la Fama y bueno, al final de cuentas, gracias a él, o sea, el recurso, el lugar, en fin, yo podría tener parte de la idea, pero necesitas a alguien que ese sueño lo materialice y fue Jesús, una gran persona él y su familia. Claro, ya me imagino esa situación. Pues mi Toño, ha llegado el momento de despedirnos. No sin antes agradecerte todo el tiempo, toda esta gama de experiencias que has tenido a lo largo de tu trayectoria, desde antes de los 80s, donde ya empezabas a prácticamente a dar de qué hablar, y pues hoy en día, sentado en tu oficina, planeando lo que es el Salón de la Fama del fútbol a nivel mundial, y pues obviamente
el haber pasado por todos los medios, toda tu experiencia, tus compañeros, todo el asunto es impresionante y te quiero felicitar por ese gran legado deportivo que estás dejando en los medios de comunicación mexicanos. Así es, pues muchas gracias a ti. La verdad es que muy contento de recordar buenos tiempos y aquí seguimos en Salón de la Fama en Pachuca y aquí seguiremos seguramente en los medios porque esto no se sale de la sangre nunca, ¿no? Entonces, gracias por la entrevista, gracias a los amigos de Legado Deportivo y a ti, Pato. Muchas gracias. Bien, Toño, pues muchísimas gracias a ti por tu tiempo, que sé que es bastante valioso, pero también nosotros valoramos el hecho de que hayas aceptado esta invitación. Cuídate mucho y amigos, también cuídense mucho ustedes porque la próxima semana nos vemos con más invitados en esto que es Legado Deportivo con su servidor, Pato Saldívar. Hasta la próxima semana.